Vamos a leer juntos en el Evangelio de San Mateo. Si tenéis Biblia, pues me podéis acompañar en el capítulo 3, los versículos del 1 al 17. Si no tenéis Biblia, pues me podéis seguir la lectura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Sant, la teva paraula és una llanterna per als meus passos i una claror que il·lumina el meu camí. Amén. Donem pas a tu. Avui és l'estona de l'exposició de la paraula i esperem doncs, que el Senyor, el que ha posat en el teu cor, doncs, puguis transmetre i puguem nosaltres acollir-ho i posar-ho en pràctica. Moltes gràcies. Bueno, después de la espléndida genealogía con la que empieza el Evangelio de Mateo, encontramos, con más o menos variantes en todos los sinópticos, algunos episodios cercanos al nacimiento de Jesús para entrar en un gran silencio. Un silencio de esto de los evangelios que omiten lo que no es esencial. Nosotros, como lectores, esperaríamos más detalles de la vida de Jesús. Pero se hace un silencio hasta que con aproximadamente 30 años Jesús empieza su vida pública. Y este nuevo tipo de vida comienza con su encuentro con Juan el Bautista. Un encuentro que hubiera podido ser un choque de trenes, dadas las personalidades de ambos, tan parecidas en tantos aspectos. Parecidas en su destino, determinado por su fe, en sus carismas, personas muy carismáticas, que atraen a marginales religiosos y sociales, parecidas en que reúnen discípulos y les enseñan a orar, parecidas en que ponen énfasis en los valores espirituales más que en los valores del rito,
Los dos muestran una lucha por la justicia social y los poderes, los variados poderes, a los dos les consideraban peligrosos. Choque de trenes porque la manifestación de Jesús en su bautismo de alguna manera marca, acota la labor de Juan. Y sin embargo, los hechos se nos narran de una forma muy escueta. Juan y Jesús serán, en todo caso, dos trenes que coinciden brevemente en una estación. Juan aparece abruptamente en el panorama de Judea diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo el capítulo se mueve entre dos grandes voces. La voz esa en el desierto, clamando, que Juan asume como símbolo de su persona y su misión, y la voz del cielo que hace sobre Jesús una declaración asombrosa que le va a encuadrar en una identidad propia: mi hijo amado. Se dice que en los sonetos la información fuerte y relevante se halla normalmente en los tercetos, singularmente en el último terceto, y eso también es así en este texto. Todo el capítulo es una construcción para hacer de base a la última información final. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo lo narrado es para que Jesús acabe oyendo la voz del cielo que le dice quién es. Y no solo hay voces en este texto, hay también ecos. Hay ecos del Antiguo Testamento. Y son ecos de realeza. Isaías 40, preparad el camino al rey que viene. Salmo 2, que hemos leído, que se utilizaba para la entronización de los reyes. El rey como hijo de Jehová, pídeme y te daré por herencia las naciones. Oímos la voz de la profecía, voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino al Señor. Oímos omitidas las voces de los que van a bautizarse y confiesan sus pecados, que son anónimos, están ahí, pero no se les oye hablar. Oímos luego la voz de Juan, airado y agresivo: camada de víboras, producid frutos de arrepentimiento. No creáis que todo se arregla diciendo que sois hijos de Abraham. ¿Qué creéis? ¿Que porque salgáis a bautizaros escaparéis al castigo que se acerca? Todo eso dirigido a los fariseos y saduceos que aparentemente se interesaban por esa especie de personaje que estaba en aquel lugar. Pero Juan tiene otras voces. Oímos la voz reflexiva de Juan, definiéndose a sí mismo: yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y en un giro increíble, oímos la voz de Jesús, ese del que profetiza Juan, pidiendo ser bautizado. El profeta está delante de su propia profecía cumplida. Juan está delante de aquel a quien ha estado anunciando, del que se considera indigno de llevar las sandalias. La emoción tiene que haber sido indescriptible, pero el texto la omite. Oímos entonces la voz, entre admirada y contrariada, de Juan, intentando disuadir a Jesús. Para Juan es el mundo al revés. Jesús, que debiera bautizarle a él, pide ser bautizado. Jesús también Jesús ha salido a escuchar la voz del que clama en el desierto. No como un penitente,
ni como quien se une a los que van a ver al profeta de moda, sino como quien busca algo enigmático que expresa diciendo cumplir toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. Juan ha sido una figura potentísima en su tiempo y más allá de su tiempo. Su bautismo, el bautismo de Juan, todavía pervivía en épocas posteriores a la muerte de Jesús. En el libro de Hechos, Pablo encuentra gente que había sido bautizada con este bautismo. Hay que decir que el judaísmo tenía varios ritos de agua y el bautismo se realizaba con prosélitos, con personas que querían incorporarse a la fe de Israel. Pero Juan adopta ese bautismo de los prosélitos para los propios judíos, esos que son herederos de Abraham, y lo convierte en un bautismo de arrepentimiento, de cambio de vida, de preparación para la venida del Mesías. Desde el punto de vista de lo visual, casi diríamos el punto de vista de las marcas, Juan no puede ser más llamativo. Viste como se creía que lo hacía Elías, se alimenta de forma súper austera y vive en una región poco habitada entre una naturaleza árida. Es un antisistema completo. Es como serán los eremitas de la Edad Media. Atrae a mucha gente, inspira gran interés, pero es un desclasado. O sea, él se ha alejado de todas las ceremonias del templo y de la clase sacerdotal a la que él pertenece y a la que él debería incorporarse y dar un sucesor para que siga existiendo esa clase. Su mensaje es un mensaje lleno de urgencia. El hacha ya está en la raíz de los árboles. El que no lleva fruto será cortado. El que es más grande que él, el que viene después de él, lleva el aventador, una especie de rastrillo, para limpiar su era y va a guardar el grano y va a quemar la paja. O sea, no solo su persona es llamativa, pero su lenguaje es agresivo, casi violento. Las imágenes que presenta son imágenes muy fuertes, pero muy comprensibles para el público que tenía, público agrícola. Y aunque parece un profeta antiguo, es consciente de que el bautismo que él predica será superado por el del Mesías. Y el Mesías llega, pero no le sustituye al borde del Jordán. No le dice, bueno, Juan, ahora ya cojo yo el relevo, gracias por los servicios prestados, y ya no falta que sigas bautizando. Tampoco le dice que le siga, o le pide que se incorpore su movimiento. El Mesías tiene la misma petición que todo el mundo que está en la cola. El Mesías pide ser bautizado. Hay quien me pregunta, ¿haber sido bautizado por Juan convierte a Jesús en un discípulo de Juan? Pero, en cualquier caso, es el primer paso de una vida pública, de la vida pública de Jesús, y está marcando la pauta del tipo de Mesías que va a ser. Leemos en Filipenses, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Así que seguramente aquí hay, me parece, otra gran misión. ¿Cómo estas dos personas que representan estos dos grandes mundos no tienen una conversación más larga? ¿Cómo no comentan nada sobre los discípulos, sobre
los proyectos que tienen, sobre las actividades que están realizando, sobre cómo son o no son perseguidos o mal mirados por las autoridades. Lo único reseñado es la resistencia por parte de Juan. Como cuando Jesús se empeña en lavarle los pies a los discípulos y Pedro no quiere dejárselo hacer. Juan es un antisistema, pero en el tema autoridad, rango, jerarquía, es clásico. En su universo, nadie menor bautiza a uno mayor. Pero Jesús trae algo distinto. Jesús trae algo nuevo. El cielo se abre, desciende una paloma. Se oye la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado. ¿Puede decirse con propiedad que ha sido bautizado por Juan? Cuando Juan será encarcelado, enviará a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan fue el gran precursor, el heraldo de Jesús, pero no parece que había subido al tren de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje de Juan. Preparad el camino al Señor. Cuando Jesús empiece a predicar, dirá: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos días, como nos comentaba Jackie, se oyen hablar de propósitos de año nuevo. Yo había apuntado aquí otros que no eran tan elevados como los tuyos. Me había apuntado a apuntarse al gimnasio y aprender inglés, que son dos tópicos típicos de la época, y parecen ser como una especie de versión diluida y adaptable, pálido reflejo de un cambio de vida como el arrepentimiento. Arrepentimiento, cambio de dirección, cambiar tus pensamientos. Este episodio, este versículo, fue uno de los directores de las tesis de Lutero. Primera tesis de Lutero dice: cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice arrepentíos, lo que quiere decir es que toda nuestra vida debe ser un arrepentimiento. Otra de las frases muy conocidas de Lutero es que arrepentirse es dar la vuelta hacia los brazos abiertos de Dios. Abandonar lo que sabemos que es un lastre, lo que nos ata a pensamientos de resentimiento y de autocompasión, que nos llevan a estar mirándonos el ombligo, para levantar la vista, mirar al cielo, para mirar alrededor, para mirar a los demás, atrevernos a reconocernos pecadores. Esa palabra tan odiada, pecado, somos pecadores. Atrevernos a pedir perdón, atrevernos a perdonar y atrevernos a recibir los que nos piden perdón, como hemos sido recibidos por Dios. Arrepentirse, cambiar de dirección, que hay que ir haciéndolo, porque debemos ir recordando siempre en quién hemos caído. Y cuando en el Jordán Juan decía: preparad el camino, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vivimos detrás de todo el camino de Jesús, y por tanto nuestra espera tiene que ser también el reino de Jesús. También nosotros somos unos seres esperantes, unos seres esperadores. Y es también una práctica, practicar la espera de Jesús. Que este año sea un año más fructífero en este asunto. Volver nuestra visión a Dios, esperar